Muy buenas tardes, chicos. Espero se encuentren muy bien. A continuación, con este video les voy a hacer una explicación rápida sobre la guía número 5 que tenemos para este tercer bimestre. Bueno, pues encontramos, como ya sabemos, nuestro cuadrito con los datos del docente. Esta vez nos acompaña la profe Joana con los grados 8.1, 8.2 y 8.3. Tenemos el cuadrito de desempeños y habilidades, que ustedes lo podrán observar con más detenimiento en sus casitas. Luego encontramos nuestro momento de exploración, el cual dice: lee e interpreta los siguientes fragmentos de texto y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de español. Este tipo de ejercicio ya lo hemos hecho en las otras guías, lo hemos hecho a través de imágenes, también lo hemos hecho con otros fragmentos. Esta vez, no se nos olvide, por favor, que para este primer asterisco que encontramos aquí, dice identifica el género. No se nos olvide, muchachos, que existen géneros literarios y no literarios. Los géneros literarios ya sabemos que son género narrativo, el género lírico y el género dramático. Los géneros no literarios o no ficcionales son los que nos generan una información a partir de una realidad y que nosotros utilizamos a diario, ¿sí? Por ejemplo, los textos informativos, expositivos, argumentativos, instructivos. También podemos observar el texto periodístico, el texto publicitario. Nosotros encontramos ese tipo de textos en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Y hay unos que son primarios, como por ejemplo cuando enviamos un mensaje de texto, cuando enviamos un mensaje por WhatsApp, cuando enviamos una carta, cuando simplemente hacemos una llamada. También pueden haber textos discursivos, tanto escritos como orales. Bueno, muchachos, entonces esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Esta vez encontramos 3 fragmentos. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, fragmento número 1, entrenamiento de un perro para cuidar a un enfermo. Un fragmento muy corto. Luego encontramos fragmento número 2, el problema del indio. Y por último, fragmento número 3, daños que ocasiona el uso excesivo de las redes sociales. 3 fragmentos cortos, muy fáciles de entender y que nos va a permitir responder estas 3 preguntitas. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el tema y por qué? Pues ojo con eso, muchachos, no se nos olvide que una cosa es el título y otra cosa es de lo que trata nuestro fragmento, ¿no? No podemos decir, el tema es entrenamiento de un perro para cuidar a un enfermo. No, ese es el título, chicos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego dice, ¿cuál crees que sea la intención del autor al comunicarse a través de ese texto? Entonces, ¿ustedes qué creen que es lo que quiere dar a entender el autor? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar, por ejemplo, el autor de ese fragmento del entrenamiento de un perro? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el autor? Que de hecho aquí lo tenemos muy clarito, José Carlos Mariátegui, a través de este fragmento número 2, el problema del indio. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Nos quiere informar, nos quiere persuadir, nos quiere convencer, nos quiere mostrar o demostrar algún tipo de investigación. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien ese tema para darnos cuenta cuál es la intención de ese autor. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al momento de estructuración. Dice, realiza la lectura del texto anexo al final de esta sección, que de hecho aquí ya lo podemos ver. Dice Crónicas de Indias y Realismo Mágico. Y responde en tu cuaderno español. Define el sentimiento que te transmite el texto. ¿Qué podemos sentir al leer este texto? Me siento feliz, me siento triste, me siento conmovida, me siento asombrada. Bueno, depende de lo que ustedes vean que ustedes sienten en el momento de leer este texto. Identifica el género al que pertenece y explica por qué, igual que en los puntos del momento de exploración. Tener en cuenta si son literarios, igual que lo que se pregunta acá. Tener en cuenta si son literarios, si no son literarios y por qué. Según el tema de qué trata esa lectura, cuáles son los géneros y épocas literarias que trata en su texto y por qué este tipo de textos
Ya los hemos trabajado en otras guías, chicos. En una de las guías, si no estoy mal, creo que guía 1 y en la guía 3 hemos hablado a partir de lo que se vivencia en el contexto histórico y literario de las épocas del descubrimiento, conquista y colonia. Entonces podemos ya, ahí ya les di una parte de ese resultado, de esa respuesta a esa pregunta. Entonces a partir de esas épocas literarias, entonces según el tema que trata el autor, cuáles serían esos géneros y épocas literarias que trata en este texto. ¿Mm? Hay que mirar muy bien el título también, ¿no? Bueno, no les digo más porque entonces les estoy respondiendo la pregunta. ¿Por qué el autor trata de textos narrativos? Entonces eso ya es comprensión lectora, lo que podemos entender de esta lectura. ¿Por qué razón el autor nos habla de textos narrativos? Acuérdense que los textos narrativos pertenecen al género, a los géneros literarios, al género narrativo, o sea, los géneros que nos relatan, nos narran, nos cuentan historias. ¿Listo? Y las crónicas de Indias hacen parte de esos textos narrativos. ¿Qué elementos me permiten reconocer estas razones? ¿Qué palabras, qué partes, qué estructura o qué párrafos de ese texto, perdón, nos permiten darnos cuenta que el autor nos narra, perdón, nos muestra unos textos narrativos? ¿Qué aspectos diferencian esta lectura de los textos observados en la fase de exploración? ¿Qué diferencia hay entre este texto y los otros 3 fragmenticos que vimos anteriormente en el punto de, en los puntos del momento de exploración? Luego tenemos acá, por medio de la información que puedas consultar a través de internet o la información anexa al final de esta sección. Ustedes saben que yo siempre les doy información sobre el tema que vamos a tratar. Aquí tenemos, dice acá, a continuación, información anexa para desarrollar el punto 2 del momento de estructuración. Tenemos qué es un texto argumentativo, cuáles son los tipos de párrafos, según la función que cumplen dentro de un texto, ¿no? Este texto argumentativo, en la explicación de la guía número 2, si no estoy mal, más o menos les mencioné algo de ese texto argumentativo porque en ese momento hablábamos de textos literarios y de textos informativos expositivos. Entonces, en ese momento en esa explicación, si no estoy mal, les mencioné algo de texto argumentativo. Entonces acá podemos verlo con mayor detalle. ¿Qué es ese texto argumentativo? Está mostrando la opinión de un autor y tiene un fin persuasivo, el de convencer. Acá está en azulito, el fin persuasivo de convencer a través de argumentos, a través de razones, de ejemplos, de citas textuales. Nos quieren convencer de una idea que el autor defiende, ¿sí? Bueno, los recursos están acá también, ¿sí? ¿Qué tipos de recursos utiliza el autor para convencernos acerca de la idea que él tiene? ¿Sí? También nos muestran las etapas de ese texto argumentativo, una tesis inicial y una conclusión. Ahora tenemos los tipos de párrafo, que depende también del texto que estemos utilizando. Para un texto argumentativo, pues vamos a necesitar párrafos argumentativos, como están acá, ¿sí? Esto se trata de leer y entender la información. Aquí tenemos otro poco más de información acerca del texto argumentativo, una infografía que nos da a conocer aparte de la definición que está aquí, nos da a conocer las partes de los textos argumentativos, tesis, argumentos y conclusión, y la estructura. Puede ser una estructura deductiva que se expone desde una razón principal, una tesis, y luego de apoyarse de las razones, de ejemplos, de citas textuales, termina en una conclusión. Y la inductiva, pues se presenta al revés. Presenta primero los ejemplos, los argumentos y se explica por último la tesis que se quiere demostrar. Pero más que todo para un ensayo se puede utilizar la estructura deductiva, ¿sí? Bueno, ¿qué características tienen esos textos argumentativos? Aquí los tenemos. Y tenemos otra infografía que nos ayuda a complementar los elementos, el orden,
Bueno, es más o menos parecido al anterior, pero aquí tiene un poquito más de explicación. ¿Listo? Vamos a agrandarlo un poquito. Listo, ahí tenemos para que podamos ver mejor. Tipos de textos argumentativos. Especialmente los tipos de párrafos argumentativos. Tenemos párrafos de argumentos de apoyo, que son los que definen la tesis inicial. La tesis inicial es la idea que defiende el autor. Luego tenemos los argumentos contrarios o contraargumentos, que algunas veces los autores utilizan para, por ejemplo, dice, se defiende tal y tal idea, aunque tal y tal cosa, pero no quiere decir que eso sea una contradicción dentro de su escrito, sino que a la vez también ayuda a proporcionar a decir que lo que defiende también puede tener unos contraargumentos, pero que aún así eso que está defendiendo es razonable, ¿sí? Entonces, también podemos mostrar a partir de hechos probados, a partir de ejemplos, argumentos de autoridad que son las citas textuales y analogías que son comparaciones. Entonces hay que leer muy bien esta información para poder entender cuáles son esos tipos de argumentos o de textos argumentativos, párrafos argumentativos, perdón. Entonces acá, ¿qué hay que hacer con esa información? Hay que hacer un mapa mental para estructurar y conceptualizar todo lo que tiene que ver con texto argumentativo y otro para mostrar las clases de párrafo y las partes de un párrafo argumentativo. ¿Dónde podemos encontrar las partes de un párrafo argumentativo? Eso no lo encontramos acá en esta información porque pues yo no lo anexé por falta de espacio, que nosotros no nos podemos pasar de más de 10 páginas y aún así me salen muchas, sino que lo vamos a encontrar en este momento de práctica y ejecución. Especialmente acá, en esta parte anexa, podemos encontrar las partes de un párrafo argumentativo. Tenemos primero que todo la afirmación. Aquí ustedes pueden darse cuenta del ejemplo. ¿Qué es la afirmación? La idea principal que nos muestra el autor en un párrafo, ¿sí? Después de esa afirmación podemos encontrar una explicación o por qué de esa afirmación. Entonces, por ejemplo, acá dice, esto sucede porque en realidad bueno, tenemos la afirmación acá primero que todo, aquí en este número 1, ¿no? Mejor lo leemos desde ahí para que lo puedan entender mejor. Durante mucho tiempo se consideró que los videojuegos atrofiaban el cerebro de los niños, que perjudican su aprendizaje y su percepción del mundo. Sin embargo, actualmente existen varias investigaciones que refutan esta forma de pensar. Esa es la afirmación. Esa es la idea principal. Luego vemos la explicación que es esto sucede porque en realidad los videojuegos son beneficiosos para el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. Explicación o por qué de la afirmación. ¿Sí? Luego yo les coloqué una línea ahí para que ustedes colocaran, para que esa afirmación sea más sólida y tenga validez, se coloca la afirmación de otros autores. ¿Eso qué quiere decir? Una cita textual. Por ejemplo, según la universidad de no sé qué, se puede decir que a través de una investigación los videojuegos se considera que ¿sí? Y por último tenemos la posición personal, ¿sí? La posición, digamos, en este caso sería la opinión de ustedes. Entonces se puede colocar ahí, con respecto a esto se puede opinar que, o yo opino que es así que se debe hacer un párrafo argumentativo. ¿Listo? Aquí también vemos otro ejemplo. Entonces, para hacer esta parte de acá, que es el mapa mental, segundo punto del momento de estructuración, que dice acá, partes de un párrafo argumentativo, entonces ya sabemos de dónde lo podemos sacar. Vamos a sacarlo de esos ejemplos que están a lo último, después o anexos al momento de ejecución y práctica. Ahora sí miremos qué pasa con ese momento de ejecución y práctica. Vamos a mirar por acá. Dice, toma una fotocopia o impresión del texto argumentativo anteriormente leído, sobre crónica y realismo mágico. Bueno, en este caso, pues yo sé que hay unos chicos que tienen la guía física, entonces pues ya les queda más fácil porque solamente es recortar y pegar. Hay otros que les queda más difícil porque la tienen digital, entonces en ese caso sí, pues
si les queda más fácil de pronto mandarla a imprimir para que no se pongan a copiar todo el texto, les queda supremamente tedioso, y puedan señalar con los colores que se muestran aquí el párrafo de tesis o premisa, que sería con color amarillo, con color azul los párrafos de argumentación, con color rojo párrafo de contraargumentos si hay, porque no todos los textos argumentativos tienen esos contraargumentos, y verde el párrafo de conclusión. Siempre, por lo general, el párrafo de tesis o premisa va a estar de primeras, al igual que siempre el párrafo de conclusión va a estar de últimas en el escrito, ¿sí? Ya el resto hacen parte de párrafos de argumentación, y si de pronto, como les digo, si ustedes encuentran contraargumentos, pues van a hacerlos de color rojo. ¿Listo? Muy fácil de hacer esto. En ese párrafo de tesis o premisa, el autor siempre muestra qué es lo que va a plantear y qué es lo que defiende. Siempre va a mostrar eso. Ya de ahí en adelante, los siguientes párrafos son párrafos de argumentación, los párrafos de desarrollo, donde el autor va a mostrar párrafos argumentativos con la estructura que les estoy mostrando aquí más abajo, así, con esta estructura. Muestra esos párrafos de desarrollo, pero y de argumentación, porque también son de desarrollo y a la vez de argumentación. Muestra afirmaciones, muestra razones, muestra ejemplos de otros autores, citas. De hecho, acá podemos darnos cuenta qué es lo que muestra en un escrito argumentativo. Muestra, acá está, en esos párrafos de desarrollo argumentativo, muestra argumentos de autoridad, paráfrasis y reformulaciones, comparaciones, analogías, abstracciones, mejor dicho, todo esto ustedes lo pueden encontrar en un texto argumentativo en los párrafos de desarrollo o de argumentación. ¿Listo, chicos? Estas son cositas que a ustedes les va a ayudar para que ya más adelante lo que es, bueno, en noveno de pronto no mucho, pero más que todo 10º y 11, cuando ya empiecen a escribir ensayos, porque los ensayos hacen parte de los textos argumentativos, les quede un poco más fácil entender cómo es que se hace un texto argumentativo o ensayo, ¿sí? Hay artículos periodísticos, perdón, hay textos periodísticos que hacen parte de los textos argumentativos, como por ejemplo los artículos de opinión, ¿sí? Los artículos de opinión, como el mismo nombre lo dice, muestran la opinión del autor y también defienden una idea o pueden refutar la idea de otro autor. Entonces, este tipo de textos hacen parte de esos textos argumentativos. No solamente son textos periodísticos, sino que también son argumentativos. Pero bueno, esas son cositas que ya les estoy agregando a este tema, que es mejor dejarlo ahí porque de pronto tiendo a confundirlos. Pero por el momento vamos a mirar es el texto argumentativo en general. Listo, más adelante, cuando pues de pronto más adelante el otro año, de pronto si nos volvemos a ver nosotros o con otro profe de español, ya les iré a explicar de forma más detallada ese, los tipos de textos o subtextos, podríamos decir así, que se encuentran dentro de ese texto argumentativo. ¿Listo? Bueno, ahora pasemos a ese punto B. ¿Qué características posee para que sea un texto argumentativo? De hecho, yo ya se los dije, ya les dije todo. ¿Y en dónde pueden encontrar eso? Lo pueden encontrar en la información que también está acá arriba. ¿Por qué es un texto argumentativo? Acá, precisamente, porque tenemos un texto que tiene estas características, muchachos. Ya les estoy dando la respuesta y les acabé también de explicar todo eso. Bueno, ten en cuenta la información anexa, ¿sí ven? Ahí dice eso. Punto C. ¿Qué palabras clave, ojo con esto, crees que utiliza el autor para iniciar cada párrafo y permitir que el lector identifique la función de cada uno de estos? Entonces, ¿qué palabras utiliza ese autor para escribir cada uno de esos tipos de párrafos argumentativos? Entonces, por ejemplo, si acá, por ejemplo, bueno, hay una cosa, ¿no, muchachos? Es importante enumerar nuestros párrafos, chicos. ¿Cómo yo me doy cuenta de dónde hasta dónde va un párrafo? Pues va desde
donde empieza la mayúscula hasta donde hay un punto aparte, ¿no? Pero vamos a utilizar el pincel. Vamos a utilizar por acá el pincel para mostrarles. Listo, chicos, entonces es importante darnos cuenta que esta parte es el primer párrafo, es el párrafo número 1. Luego miramos aquí muy detalladamente que desde la palabra estas hasta Europa sería otro párrafo, sería mi párrafo número 2. Toco aquí porque no me deja el celular. Y así sucesivamente, aquí ya sería el párrafo número 3. Y luego acá encontramos ya los siguientes párrafos. Miren, es que si miramos detalladamente podemos darnos cuenta que, por ejemplo, aquí hay un punto, pero eso no es punto aparte, es punto seguido. Entonces ahí no terminaría el párrafo. El párrafo termina hasta que haya un punto aparte, en este caso aquí, donde dice Cubagua. Aquí. Bueno, hay algo muy importante que también ustedes deben aprender y es que si encontramos, por ejemplo, en un texto este símbolo, quiere decir que el texto está resumido y adaptado para el lector y para trabajar la lectura de una manera más fácil y más rápida, se podría decir. Este texto es mucho más largo, pero entonces prácticamente pues le hice unos arreglos y lo adapté para que quedara más fácil, que no quedara tan largo para ustedes. Listo, chicos, pero entonces lo importante es que nos sirva como ejemplo para mirar el texto, la manera en la que el autor, que de hecho no sé por, sí, acá está, pensé que no lo había colocado. Aquí está la página donde se tomó el texto para el que lo quiera de pronto leer de una forma más amplia y detallada. Es un ensayo de Enrique Viloria Vera, escrito el 8 de enero del 2019, en el que habla acerca de las crónicas de India y el realismo mágico y hace un ejemplo, una comparación entre esos dos tipos de texto. De hecho, el realismo mágico, si no estoy mal, bueno, eso no lo alcanzamos a ver en la guía número 4, pero lo vamos a ver en la última guía que tenemos próximamente, que es en la guía número 6. Bueno, entonces, listo, chicos. Entonces, después de ya enumerar esos párrafos, podemos mirar acá. ¿Qué palabras clave crees que utiliza el autor para iniciar cada párrafo y permitir que el lector identifique la función de cada uno de estos? Entonces, pongamos el ejemplo de una vez con un párrafito de los que tenemos acá. Cojamos el párrafo de tesis o premisa. Mira, ahí ya les respondí, les acabo de responder otra de las preguntas. Entonces tenemos nuestro párrafo de tesis o premisa, que es nuestro párrafo número 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las palabras que me dicen a mí que es un párrafo de tesis o premisa? Primero que todo, si yo lo leo, vamos a leerlo. Después del descubrimiento de América por los españoles se conoció un conjunto de relatos llamados Crónicas de Indias que informaban sobre la geografía y el modo de vida de los pobladores americanos y de las colonias. Entonces ahí ya el autor está planteando acerca de las crónicas de Indias que informan sobre la geografía y el modo de vida de los pobladores. O sea, ahí el autor está planteando que esa afirmación es así y solo si yo observo que también acá, en los siguientes párrafos, me dan una explicación de por qué esa tesis es así y si yo me voy a dejar convencer de lo que dice el autor. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabras? Por ejemplo, hay conectores como, digamos, la palabra después, ¿sí? Hay conectores de pronto como, vamos a correr un poquito más para acá, para que no se me, de pronto se me tape aquí con los números de la página. Entonces habíamos dicho la palabra después, por ejemplo aquí, digamos, dice, después de los de América, por los españoles se conoció un conjunto de relatos llamados crónicas que informan, ese que me permite también explicar sobre la geografía y el modo de vida de los pobladores y de las colonias. Esas son palabras, indicios que me dicen que es un párrafo de tesis o premisa. Sí, aparte de que me está mostrando en general la idea que es lo que son las crónicas, ¿sí? Luego para mirar que el siguiente párrafo, que el párrafo número 2, que es este, es un párrafo de argumentación, un párrafo argumentativo.
es porque aquí, por ejemplo, dice, estas crónicas fueron sin duda reflejo de la realidad del mundo vista con los ojos del imaginario medieval que, otra vez tenemos una explicación, habían alimentado a la vieja Europa fruto de las lecturas de los bestsellers de la época, las novelas de caballería. En esta misma perspectiva, aquí vemos otro conector, ¿sí ven? Esos son prácticamente marcadores de texto, lo que se llaman marcadores de texto. Vamos a ponerlo aquí, marcadores de texto. Ay, se me borró, ¿sí me? Marcadores de texto. ¿Listo? ¿Qué palabras indicio? Los marcadores de texto, los conectores, son los que me permiten mirar cuáles son esos párrafos, ¿sí? ¿Qué tipo de párrafos son cada uno de los que conforman este texto? Miren que ya prácticamente yo les di casi la mitad de las respuestas. Ahora dice, ¿qué tipos de párrafos argumentativos podemos observar en el texto? Entonces, ya como ustedes miraron las palabras claves y ya miraron de dónde hasta dónde va cada párrafo, entonces ya podemos mirar, de hecho yo ya les dije también una parte, si son argumentos de apoyo, si son argumentos contrarios, si son argumentación lógica, si son a partir de hechos probados, si son a partir de ejemplos, si son de autoridad o si se dan mediante analogías, perdón. Y acá también me muestran otros tipos de párrafos. Si el párrafo es de cierre o es deductivo, si es descriptivo, bueno, si es de cierre sería más que todo pues los párrafos de conclusión. Ahí prácticamente ya les estoy mostrando que el párrafo de conclusión de ese texto es un párrafo de cierre. Deductivo, que prácticamente viene de lo más pequeño a lo más general. Ya también les había explicado eso anteriormente. Si es un párrafo descriptivo donde me muestra una información detallada, me dice el cómo y las cualidades y las características de algo. Enumeración, si de pronto me está diciendo primero tal cosa, segundo tal otra. Eso yo no lo vi en el texto, la verdad. Explicativo porque aparte de que me está dando una opinión y una información, también me está explicando. ¿Sí? Narrativo sí no puede ser porque ahí no están narrando ningún tipo de historia o de pronto fenómeno o algún tipo de relato que me sirva como de defensa o que le dé razón a alguna idea principal o idea afirmación que está mostrando el autor, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos los tipos de párrafos. No se les olvide, los tenemos aquí y los tenemos, como ya les había dicho ahorita, estos tipos de párrafos. ¿Listo? ¿Cuáles son las palabras claves? Bueno, perdón, primero ya separamos los párrafos, ¿no? Sabemos cuál es el párrafo 1, cuál es el párrafo 2 y así sucesivamente. Y ahora ya sabemos cuáles son esas palabras claves que me van a permitir saber qué tipos de párrafos hay según este puntico que está acá. Listo. Ahora dice, escoge el párrafo que más te haya llamado la atención. Escojan uno solo, no es que se van a poner a escribir 3 párrafos, ¿no? Transcríbelo con buena caligrafía y ortografía. A continuación, subraya con colores las partes de un párrafo argumentativo de la siguiente manera. Ay, pero es que ¿cómo así? ¿Cuáles son las partes del párrafo argumentativo? Y no sé, la profesora no explicó bien. No, señores, resulta que la profesora sí explicó bien porque ya les había dicho que aquí encontramos las partes de ese párrafo, de esos párrafos argumentativos. Está la afirmación, la explicación de la afirmación, la solidez de la afirmación y la posición personal. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿y de qué colores? Ahí está, rosadito, moradito, naranjadito y marroncito. Bueno. Listo, entonces ahora tenemos, para esto tener en cuenta información anexa, bueno, eso ya ustedes lo saben. La guía prácticamente es una guía de trabajo y una guía informativa, donde también se les da la información, valga la redundancia, de toda la temática o desempeños que estamos desarrollando en este momento. Muchachos, no se les olvide por favor lo de plan lector. Me están presentando guías sin plan lector. El plan lector es lo práctico, es lo más importante, es el corazón de todo. Es lo que más porcentaje tiene, por decirlo así. Es lo que más vale. Eso no se saca aparte ni se saca con español.
Eso se valora aparte de español, tiene su nota común y corriente. Y si ustedes no lo presentan, ese uno les hace daño. Bueno, dice, frente a las afirmaciones expuestas en la información anexa de esta sección y teniendo como base la estructura de un párrafo argumentativo, completa la idea con tu opinión, razones de justificación y en especial los aportes de otros autores. No olvides anexar la bibliografía. ¿Qué? Ay, pero que cómo así, ay, pero la profesora que hizo acá. Pues ese punto es hacer esto. Esto lo hacemos en plan lector. Este ejercicio lo hacemos en plan lector. Plan lector. Me fascina rayar esto con ese plan lector porque a mí me encanta plan lector. Yo creo que ustedes se han dado cuenta de eso. Ahora, bueno, acá en la parte de donde dice solidez de la afirmación de otros autores. Ay, se me rayó. Entonces, no olvidar que si ustedes colocaron una cita textual del autor X, entonces agregar por favor la bibliografía en esta parte de acá. La bibliografía. Bueno, no se les olvide, chicos. Luego dice, segundo punto, plan lector. Segundo punto, teniendo en cuenta la estructura formal y semántica de un texto argumentativo que se explicó a través de la información anexa y los ejercicios de análisis desarrollados en los puntos anteriores, elabora tu primer borrador de texto argumentativo escogiendo uno de los temas que trata la obra literaria María de Jorge Isaacs o alguna de las moralejas que trata en las fábulas de Rafael Pombo. Si recuerdan que en el bimestre pasado no, en la guía anterior hablamos de unas fábulas de Rafael Pombo y hablamos de Jorge Isaacs, entonces ustedes pueden tener en cuenta esa información. A mí me parece que queda más fácil como con las fábulas de Rafael Pombo porque esas fábulas dejan una moraleja. Entonces, por ejemplo, si digamos una de las fábulas habla sobre el orgullo, entonces ustedes pueden tratar, digamos, ese tema. No les estoy pidiendo que me hagan un ensayo súper larguísimo de 3 hojas, no, simplemente es un microensayo, un mini texto, es un borrador, ¿sí? Por lo menos de 4 párrafitos, un párrafo en el que me muestran su tesis, su premisa, de qué van a hablar, ¿sí? En el siguiente párrafo ya empiezan a defender esa tesis, en la siguiente pueden colocar un contraargumento y en la siguiente me colocan la conclusión. Algo muy sencillo, es un borrador, no les voy a decir, no, está re mal, escribió muy mal. No, es mejor que ustedes lo hagan de su autoría, que sea inédito. No busquen en internet textos que no les va a permitir a ustedes aprender, chicos. Yo sé que de pronto a uno no les gusta escribir, pero así me escriban cualquier cosa, yo les valoro el esfuerzo que ustedes hacen. Listo, chicos, ustedes están en octavo y yo creo que ya por lo menos pueden construir un párrafo. Entonces no les voy a, de hecho los chicos que hagan los escritos con su puño y letra, que hagan los escritos con sus propios pensamientos, que no haya nada de copia de internet, son los que mejor yo voy a calificar. ¿Sí? Así no tengan buena redacción, así, bueno, ortografía sí deben tener porque es que ya están en octavo, ¿no? Y lo mismo la letra, pero si de pronto no tiene buena redacción o si de pronto hicieron el párrafo de pronto así como regular, yo no voy a tener en cuenta eso, les voy a tener más en cuenta el ejercicio de hacer la de redacción, el ejercicio de redactar, eso es lo que les voy a tener en cuenta, chicos. Bueno, pasemos al momento de transferencia, que ya casi vamos a terminar. Luego dice, de cada tipo de párrafo argumentativo redacta un ejemplo teniendo en cuenta la estructura del párrafo y los ejercicios desarrollados en esa fase anterior. Así, teniendo en cuenta esta estructura que les di acá, vamos a hacer ejemplos de párrafos. ¿Sí? Ay, ¿cuáles eran los tipos de párrafos? Ya les había dicho, chicos. Estos de acá o los que están acá más arriba. ¿Sí? Van a inventar, por lo menos pueden escoger 5, digamos uno de apoyo, otro de hechos probados y pueden ustedes redactar a partir de sus propios pensamientos. Pueden tomar ejemplos también, digamos, temas cotidianos o temas, digamos, como por ejemplo, como los que están acá
en los fragmentos, digamos algo, digamos, relacionado con los animalitos, otro relacionado con mitos y leyendas, redes sociales, pueden tomar tantos temas que para hacer eso. Entonces ustedes lo que tienen son ideas y pueden consultar también información para poder adaptar a partir de sus propias palabras esos ejemplos de tipos de párrafos argumentativos. ¿Listo? Bueno, aquí ya encontramos nuestro momento de valoración y chicos, por favor, no se les olvide desarrollar la autoevaluación y la coevaluación, muy importante, esta parte de acá, porque eso también es nota. Muchos no me entregaron autoevaluación en la guía número 4 y yo entonces, ¿qué les voy a poner ahí? 0, 0. Entonces, chicos, ojo con eso. Bueno. Listo, muchachos, aquí ya encontrarán la bibliografía, están los datos de las profes, mis datos están ahí, para los de 8.4, para los otros chicos de octavo están los profes, perdón, los datos de la profe Joana. Entonces, así quedamos. Si necesitan alguna otra cosa, por favor me envían por interno, por WhatsApp, me envían todas las dudas que ustedes tengan. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, los quiero mucho, que estén muy bien.